Buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches a todos nuestros amigos, nuestros contactos. Les damos un cordial saludo en esta bella noche desde la ciudad de Cuernavaca. Y nuevamente, hermanos, les agradecemos mucho sus comentarios, les agradecemos mucho todos los mensajes que han enviado de que les agradó muchísimo el último video que emitimos para dar una respuesta pastoral al problema que en ese momento estaba suscitándose y pues tratar acerca de estos temas del fin del mundo y todo lo demás. Damos gracias a Dios porque nuevamente estamos con Pastor Aquino. Buenas noches, pastor. Buenas noches, amigos, hermanos, contactos, y nos da gusto estar con ustedes y nos da gusto estar nuevamente haciendo una edición de respuestas pastorales con ese propósito. Así es. Y bueno, hermanos, pues queremos invitarles a que también nos manden algunas preguntas, dudas que ustedes tengan, que obviamente el enfoque que queremos dar en este espacio es que sea 100% pastoral. No queremos meternos demasiado quizá en un aspecto teológico, sino más bien en un aspecto práctico, y sin que esto sea un estudio bíblico, que sea una charla amena, que sea algo pues dinámico, ¿verdad? En el que también ustedes puedan compartir con otros. Y queremos tratar esta noche el tema del miedo, del temor, de la incertidumbre que todavía vivimos, algunos por el recuerdo que dejó este terremoto, y también otras cosas que se van juntando con respecto a la delincuencia, con respecto a la inseguridad. Y vamos a hacer la misma dinámica. Voy a hacer el que va a hacer las preguntas, y el pastor Aquino, en base a su experiencia, a la capacidad que el Señor le ha dado, va a responder estas preguntas con un enfoque bíblico, con un enfoque pastoral. Así que empezamos, hermanos, en esta noche. Pastor, pues vamos a comenzar. Y quisiera preguntarle, pastor, bueno, hablamos acerca de tiempos de miedo. Tenemos miedo de las catástrofes, tenemos miedo de la delincuencia, de la inseguridad. Hay tanta incertidumbre en nuestra vida y esto llega a afectar a los cristianos. Pastor, ¿cómo vivir seguros los cristianos en un mundo inseguro? Bien, la respuesta a esa pregunta es precisamente el corazón del Evangelio. La certidumbre proviene de la manera en que estamos relacionados con Dios. Los seres humanos fuimos creados por Dios como seres diseñados para vivir en relación con Dios, en alianza con Dios. De tal manera que el trato con Dios es la fuente fundamental de toda forma de certidumbre. Una vez que ese vínculo con Dios se ve roto, se ve dañado, se ve deteriorado, la consecuencia natural es que el hombre pierde la serenidad, la capacidad para enfrentar la adversidad, y el hombre vive esclavizado por el temor. Esto de crecer con la incertidumbre, con la angustia, con el pánico de que debajo de la cama se esconde un monstruo, el típico miedo de los niños, que los hace dormir aterrorizados, y el miedo del coco que le decían a uno cuando era niño. Todos estos miedos tienen una misma raíz, y la raíz del miedo está en nuestra condición de ruptura con Dios. Fíjense que Génesis es muy revelador en esto. Cuando la mujer le da de comer a Adán y ambos se descubren desnudos, la escritura dice en Génesis capítulo 3 que Dios buscó a Adán en el jardín y lo llamó, pero Adán estaba escondiéndose de Dios. Y la razón por la cual Adán estaba escondiéndose de Dios es que tenía miedo. El miedo está asociado con la vergüenza. Y la vergüenza y el miedo son sentimientos que se convierten en dominantes. Y como sentimientos dominantes se posesionan de nosotros y nos llevan a asumir comportamientos que nos muestran
como personas dañadas, deterioradas. El miedo es una constante en nuestra vida. Entonces, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo sobreponerse al miedo? ¿Cómo vivir sin miedo? Esa es la razón del Evangelio. Esa es la razón de la reconciliación con Dios y esa es la razón de que Jesucristo haya venido al mundo para encarnar nuestra naturaleza rota y separada de Dios y reconciliarnos de esta manera con Dios. Esa es la básica respuesta que podemos dar a cómo enfrentar, cómo vivir sin miedo, cómo vivir seguros en un mundo que es inseguro. El mundo no va a cambiar, el mundo cada vez va a ser más inseguro. El entorno en el cual vivimos y nos desempeñamos cada vez va a ser más amenazante, más peligroso. Entonces quienes tienen que cambiar somos nosotros. Tenemos que cambiar nuestra manera de afrontarlo, nuestra manera de manejarlo y tenemos que cambiar nuestra manera de definir cómo comportarnos ante lo inesperado, ante lo incierto, ante lo adverso, ante lo que puede ser superior a nuestras capacidades y a nuestras habilidades. Y en eso está de por medio nuestra manera de relacionarnos y tratar con Dios. Muy bien. Cuando escucho esto, pastor, quizás salte otra pregunta. Porque en algunas ocasiones desde los púlpitos se anima verdaderamente a que la gente no tenga temor. Sin embargo, es inevitable a veces el sentir temor. En este punto, ¿es correcto tener temor? ¿Es pecado tener temor? ¿Qué hacer para las personas que dicen, bueno, tengo miedo, pero siento que le estoy fallando a Dios? ¿Tener miedo significa no tener fe? ¿Es correcto eso, pastor? Yo creo que no debemos condenar a las personas que muestran este sentimiento de miedo, de ansiedad o de angustia. Es muy fácil decirle a alguien, tú tienes miedo porque no tienes fe. Lo se condena. Condenarlo, sí. Satanizar a alguien porque muestra incertidumbre. Dice la palabra de Dios, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Y no se refiere solamente al pecado, se refiere no solamente a la integridad, se refiere también a otro tipo de circunstancias en las cuales estamos enfrentándonos al miedo y tratando de sobrevivir a él. Hay muchas cosas que pueden provocar miedo en nosotros, terror, pánico, independientemente de la experiencia del terremoto que acaba de suceder y todo ello. Ahora mismo apenas tiembla un poco y parece que sentimos que está temblando y vuelve el sentimiento a avivarse en nosotros y volvemos a ser atrapados por la ansiedad, ¿no? Entonces, es natural, es un comportamiento natural, es un mecanismo reflejo que nos lleva a responder ante lo amenazante. Es inevitable, es inherente a nuestra naturaleza. ¿Cómo reaccionamos ante la amenaza? ¿Cómo reaccionamos ante lo inesperado, adverso? ¿Cómo reaccionamos ante las noticias desastrosas o devastadoras? Es otra cosa, es diferente. En eso podemos tener una mayor capacidad y adquirir una mayor madurez o una mayor entereza. Esto nos proporciona la fe. La fe nos da la capacidad para encarar la adversidad, la tragedia, el dolor, la pérdida. Sin embargo, el miedo es natural a nuestra condición humana. No lo podemos evitar. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender a acompañar a las personas que están experimentando miedo, aprender a acompañar, a desarrollar una actitud compasiva, una actitud misericordiosa, una empatía hacia quien está sufriendo pánico y tratar de acercarnos a él, tratar de mostrarle un poco de solidaridad en medio del proceso que está viviendo y entender que si bien el miedo es inherente a nuestra condición humana, también es útil experimentar miedo. El que nunca jamás tiene la capacidad de experimentar miedo es un temerario. Es una persona que
por no tener la capacidad, y ese es un problema patológico, es una patología del comportamiento, el que alguien no tenga la capacidad de reconocer los riesgos y sea capaz de actuar con temeridad en cualquier circunstancia, hay en ello una situación extrema y compleja que necesita atención. Entonces, el miedo ayuda a que las personas sepamos reconocer los límites de nuestras capacidades y sepamos reconocer e identificar en dónde nuestra vida está en el borde del precipicio. Y hay que ser sensatos en esto. Muy bien. Ahora, del otro lado, pastor, hay dos contrastes. Uno de aquellos que critican a la gente que tiene miedo, pero también hay personas que incluso están promocionando lo que yo llamo el evangelio del terror, el evangelio del temor, de ten miedo, ten terror, porque este es el principio de dolores. Estamos ante la antesala del fin del mundo, ya hemos hablado de eso hace 2 semanas, pero es interesante que la gente continúa mandando estas cadenas en WhatsApp, en Facebook, dando fechas de los huracanes, del tiroteo que apenas hubo en Las Vegas la semana pasada. Todavía existe este llamado a tener miedo, a estar intranquilos. Y bueno, pues nosotros estamos en medio de esa controversia. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan cierto o qué tan falso es esto de ese evangelio del terror? ¿Debemos temer verdaderamente? E incluso quiero citar también lo que mucha gente dice, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y en eso mucha gente se escuda. ¿Es verdad? ¿Qué respuesta podríamos darle a las personas que tienen esa duda? Bien, personalmente creo que esto es una cosa en la cual quien está utilizando el miedo como instrumento para alcanzar ciertos fines ulteriores, declarados o no, no está siendo honesto. Es una actitud especulativa que termina siendo lesiva, que daña a las personas. No importa si se trata de un predicador. El predicador que utiliza el miedo para, a través del miedo, manipular el comportamiento de las personas, está siendo poco ético o está siendo totalmente inmoral en la exposición de la Escritura. Sí hay en la Biblia profecías que nos causan temor. Y está expresado, está dicho de manera explícita. El mismo Job le dice a Dios, tú me has sobrecogido de miedo. Y no es extraño que los hombres sientan miedo delante de Dios, porque no conocen. El pueblo de Israel tenía miedo de morir fulminados por la gloria de Dios en las faldas del monte Sinaí. Y todo esto que entendemos en las Escrituras tiene la raíz del mismo miedo, es exactamente el mismo miedo que identifica nuestra naturaleza humana. No hay diferencia entre uno y otro, es exactamente el mismo miedo, solamente que no es el plan de Dios que los hombres se acerquen a Él y le busquen aterrorizados. El plan de Dios es que los hombres entiendan su propósito de gracia, de misericordia, y le busquen. Ese es el plan de Dios, que la relación con Dios sea una relación que se caracterice por la confianza, por la certidumbre, por la fe, la esperanza. Que el vínculo que nos une a Dios sea la amistad y el compañerismo, que entre Dios y el hombre haya una relación de comunión y no una relación de pánico y terror que nos lleva a obedecerle movidos bajo el pánico de ser destruidos. De ninguna manera en la Escritura es el plan de Dios.
Claro que hay un juicio de Dios, no lo podemos negar, es bíblico, está escrito, hay un juicio de Dios. Y el juicio de Dios tiene sustento escritural y sustento histórico. Israel lo vivió en más de una ocasión y a través de la historia sagrada estamos advertidos de que el juicio de Dios tiene el propósito de mostrar su soberanía y su gloria y ejercer un castigo sobre los malvados, sobre los impíos. Pero antes de que eso suceda, y eso sucederá en el tiempo postrero, hacia el final, antes de que eso suceda en el presente, el propósito de Dios es redención y salvación. Y no nos llama por la vía del terror, nos llama por la vía de la misericordia y por la vía de la gracia. Entonces entendamos que en el propósito de Dios la salvación tiene una prioridad que debemos reconocer e identificar y debemos también experimentar. Muy bien. Quizá para vencer el temor, algunas personas citan un pasaje, Romanos 8, versículo 28, que señala que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero, ¿cómo aplicar este texto cuando parecen pasar más cosas malas que buenas? Entiendo. La incertidumbre invade el corazón de las personas y las personas pueden permitir o no permitir que más incertidumbre, que más ansiedad, que más angustia les invada. Todas las promesas de la Escritura son veraces, todas son reales. Dios no miente, Dios habla con veracidad y Dios cumple sus promesas porque Dios es fiel. Dios no puede deshonrar su propia palabra porque Él es Dios. Por lo tanto, debemos reconocer que lo que dice la Escritura es verdad. Hoy precisamente hacía yo énfasis en esto y está por allí ya el video de la predicación que fue transmitido en vivo el día de hoy. Lo que Dios dice revela lo que Dios es. Y Dios es un Dios de verdad, es un Dios de veracidad, es un Dios que habla de manera íntegra. Por lo tanto, debemos saber reconocer que en lo que está escrito en la palabra hay cumplimiento. Dios habla con verdad. Si la palabra de Dios dice que a los que le aman todas las cosas les ayudarán a bien, debemos entenderlo en el término de los propósitos de Dios que se están cumpliendo. En realidad nuestra capacidad visual para discernir los propósitos de Dios suele ser demasiado corta y demasiado inmediata. Vivimos muy vinculados a la circunstancia temporal. Y el estar vinculados de esta manera tan férrea, tan arraigada a la circunstancia temporal, es lo que nos lleva a vivir en una permanente ansiedad. Voy a explicarlo de otra manera. El presente demanda de nosotros más atención de manera más inmediata que la eternidad. Sin embargo, en el plan de Dios hemos sido llamados a una relación con Él para que en nosotros se cumplan propósitos que tienen que ver con la eternidad y no solamente con la circunstancia. Esto explica por qué las personas cuando buscan a Dios suelen hacerlo porque tienen cáncer, o porque perdieron el trabajo, o porque murió un familiar, o porque tienen un familiar que está sufriendo por alguna razón, o porque están siendo extorsionados por el crimen organizado, etc. Esta circunstancia nos lleva a buscar a Dios y nuestra mirada y nuestra atención está totalmente focalizada en la circunstancia temporal. Y cuando venimos a Dios, lo que Dios quiere hacer es quitar nuestra atención de allí y proyectar nuestra atención hacia un discernimiento más allá de lo inmediato. Dios quiere que nuestra atención esté puesta en el propósito que permanece para siempre y que lleva a que nosotros dejemos de vivir para la circunstancia y para la temporalidad. El momento presente va a pasar y después de eso podremos entender de qué manera
lo que sucedió y que llamábamos malo fue usado por Dios para nuestra bendición. No lo entenderemos en medio de la circunstancia y mientras nuestros ojos estén totalmente absortos y atrapados con lo inmediato. Cuando nosotros rendimos lo inmediato y lo ponemos delante de Dios y miramos hacia donde Dios quiere que extendamos nuestra mirada, podremos entonces discernir que en realidad lo que Dios quiere que hagamos es que nos enfoquemos hacia allá. ¿Cómo podemos hacerlo mientras estamos aterrorizados por lo inmediato y por el presente? La única manera de hacerlo es que nuestra mirada esté puesta en el Señor y no en la circunstancia. ¿De qué manera podemos hacerlo? Poned vuestros ojos en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Pongan sus ojos en Dios. Mira al Señor, mira lo que Dios está haciendo. Trata de discernir en medio de la circunstancia que te aqueja qué es lo que Dios está haciendo y no pierdas de vista a Dios mientras las cosas están sucediendo. Trata de refugiarte en Él. Bien, ahora yendo un poquito más a otro subtema, alguien nos comentó esto, nos hizo esta pregunta, que precisamente en este ambiente de inseguridad, los cristianos estamos llamados a vivir en tranquilidad, ser gentes de paz, pero debido precisamente a este ambiente de violencia, de delincuencia, hay algunos que comentan que está bien en defendernos, posiblemente, ¿por qué no en armarnos? No sé en las regiones que nos están viendo, pero aquí en Cuernavaca es muy común ver en un barrio, en una privada, una manta que dice, ladrón, si entras aquí y te encontramos infraganti, ni te vamos a entregar a las autoridades, te vamos a linchar. Y hay quienes dicen, bueno, esto es parte de también salvaguardarnos. Es bueno que nos unamos a otros vecinos para linchar a los ladrones, que nos armemos, que traigamos nuestra pistola. ¿Qué podemos decir pastoralmente a las personas que tienen esta tentación? Estamos viviendo en una especie de psicosis colectiva. Esta es una realidad que tenemos que reconocer. La cultura acerca de la autodefensa ha cambiado, ha experimentado una transformación profunda. La gente se ha descubierto de pronto en una completa indefensión. Esta realidad apela a la parte instintiva que hay en nosotros, a la parte de la fiera que responde en defensa por protegerse a sí misma, por proteger a los suyos y por proteger su patrimonio. Tenemos que reconocer que el mal es una realidad con la cual estamos conviviendo. Sin embargo, hay una parte importante que yo creo que la sociedad no ha terminado de asimilar y que no ha terminado de reconocer. Esta parte importante es que una de las razones por las cuales el mal ha logrado arraigarse de tal manera y ha logrado extenderse y sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino que ha sido exitoso en su propósito empresarial de expansión, que lo tenemos presente en todo el país y que está organizado de tal manera que se le reconoce incluso en el discurso político como crimen organizado, y hay quienes argumentan que el crimen organizado está mejor organizado que las organizaciones de seguridad pública que debieran protegernos y que están mejor armados con instrumentos mucho más poderosos de ataque que los que posee la institución pública. Todo esto que estamos hablando nos lleva a pensar que la sociedad ha tenido que aprender a convivir con el mal. No solo eso, y decíamos hace un momento, y hacia allá iba nuestra exposición, en el sentido de que la razón por la cual el mal ha logrado acendrarse, arraigarse, extenderse, expandirse de la forma en que lo ha logrado,
es porque el principal aliado del crimen organizado está en la sociedad. Está en el silencio de los justos, de los rectos, que no abren su boca para denunciar el mal. Está en la impunidad de los que no hacen nada porque se castiga el mal. Está en la no denuncia, está en que en casi cualquier familia y en cualquier casa hay algo que está relacionado con el crimen organizado. Algo. No sabemos de qué manera llegó allí, pero cualquiera de nosotros compró algo de piratería, cualquiera de nosotros compró algo robado, cualquiera de nosotros conoce a alguien que consume alguna droga, y si conoce a alguien que consume alguna droga, muy seguramente, solamente buscando un poquito, encontrará a alguien que distribuye. Y si pasa todo esto, también significa que estamos conviviendo con gente que delinque y que abierta y deliberadamente, flagrantemente circula y transita y tranza con nosotros y pasa frente a nosotros, y a lo mejor es nuestro vecino, y a muchos de nosotros nos ha tocado que de pronto nos sorprende que entran las fuerzas públicas a la casa de enfrente o a la casa de al lado y tiran la puerta y se llevan a alguien. Resultó que es que allí estaba bien. Todas estas sorpresas con las que la sociedad convive cada día se convierten solo en un discurso, se convierten en parte de la cultura urbana, se convierten en cierta forma como en la leyenda que celebramos, se convierten de pronto como en esta especie de fiebre de escándalos que tienen una vida útil muy breve, pero que nutren el morbo público. Y no nos damos cuenta que en el fondo lo que está pasando es que hemos desarrollado una cultura de la tolerancia del mal. Convivimos con él, hemos aprendido a tenerlo cerca. Nos damos cuenta cuando en la ruta urbana del transporte están robándole a alguien. En algunos lugares, como en la Ciudad de México, la gente está acostumbrada a llevar algo poco en la bolsa de la camisa, porque si se sube un ladrón a hacer un asalto, pues saca un billete de 20 pesos y se lo da, y va preparado para darle eso. Y la gente aprende a desenvolverse en este ámbito. Entonces, volviendo a la pregunta es, en esta cultura de la tolerancia del mal, ¿debiéramos nosotros, siendo cristianos e hijos de Dios, entrar en la carrera por ser más agresivos, ser más hostiles? ¿Debiéramos entrar en el juego de armarnos? Y personalmente creo que nuestra posición como cristianos difiere mucho de la que caracteriza a quien no conoce a Dios. Nosotros vivimos en un trato con Dios, y en ese trato con Dios toda nuestra confianza está depositada en Él, y clamamos para que la protección de aquel que no duerme, sino que vela nuestro sueño mientras nosotros descansamos, sea patente cada día de nuestra vida. De la manera que enseñamos a nuestros hijitos pequeños cuando los llevábamos a la cama, no importa si somos adultos o somos personas de la tercera edad, nuestra fe no debe cambiar, porque no ha cambiado el Dios de esta fe. Debemos perseverar en esta convicción de que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y debemos de nuevo reiterar nuestra declaración de fe, que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Los males son muchos, nos rodean, están cerca de nosotros, nos acosan, pero nosotros hemos rendido nuestra alma y nuestra vida y la de los nuestros a la salvaguarda que nos ofrece el amparo de la roca portentosa, que es el Dios eterno de los siglos.
Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y Él no nos defraudará. Hay algo más que guardar que la casa y que los bienes y que la cartera y que la integridad del cuerpo. Y esto tiene que ver con la certidumbre de que le pertenecemos a Él, de que no le somos extraños, somos suyos y Él reclamará lo suyo y no permitirá que los suyos vean corrupción. Por lo tanto, Dios velará por nosotros. Amén. Un último mensaje, pastor, que tenga a nuestros hermanos, nuestros amigos, con respecto al tema de esta noche, la inseguridad, el temor. Pastor, yo creo que todos los pastores nos esforzamos perseverantemente en nuestras iglesias por comunicarles a nuestra congregación, a nuestra iglesia, a nuestras familias, a nuestros hermanos, esta forma de certidumbre. A mí me parece que debemos avivar en las comunidades cristianas, en las congregaciones, en las iglesias, el apego por la vida devocional familiar, para que vivamos con mayor serenidad y con mayor certidumbre, que en cada casa, antes de dormir o al despertar, se haga oración. Y les enseñemos a nuestros hijos a ir a la palabra, que es la fuente fundamental de nuestra paz y de nuestro sosiego. No hay sosiego si no creemos y no conocemos la palabra. La fuente de nuestra certidumbre está escrita allí. ¿Cómo podremos tener paz si no abrevamos de esa fuente? Entonces, las generaciones de cristianos maduros tenemos que guiar a las nuevas generaciones a esta forma de convicción y a esta forma de discernimiento que nos dice que nos pueden hacer pedazos y nos pueden romper el alma y destrozar los dientes y arrancar los cueros, pero nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y eso no tiene que ver con la circunstancia inmediata que nos absorbe, que nos atrapa. Eso tiene que ver con el sentido de lo eterno, y cuando discernimos eso, encontramos que tiene valor ir a la palabra y nutrir nuestra fe en ella. Amén. Bueno, pues damos gracias a Dios por el tema de esta noche. Gracias, hermanos, amigos, por escucharnos en estas reflexiones. Estaremos de nueva cuenta en 2 semanas, el domingo. Me parece bien, pastor. Para poder platicar de otros temas. Si ustedes tienen algún tema que quieren que conversemos, que abordemos pastoralmente, por favor, háganlo en los comentarios, en un privado de Messenger. Por favor, y una cosa muy importante que yo creo que vale la pena puntualizar. No quisiéramos entrar en debates doctrinales que sean vanos y que sean intrascendentes. Nos interesa dar respuesta pastoral a cuestiones mucho más esenciales, mucho más focalizadas en la realidad cotidiana que estamos viviendo, antes de entrar en cuestiones de carácter morboso y controversias doctrinales. Nuestro propósito es dar una cosmovisión bíblica de lo que una pastoral centrada en las Escrituras puede dar como respuesta a lo que está pasando en los hogares de nuestras iglesias. Pastor, por favor, haz oración y despídenos con la bendición. Pues oramos, hermanos, oramos. Señor, en el nombre de Cristo, te agradecemos infinitamente tu amor y misericordia. Amén. Porque nos has llamado, Señor, a estar tranquilos, a estar quietos, a estar en paz, en un mundo que sin duda alguna, Señor, va a amedrentarnos. Sí. Tú mismo lo dijiste, Señor, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que aún así tendríamos que confiar en ti porque tú has vencido al mundo. Así pues, Señor, descansamos en esa promesa, nos apropiamos de ese amor con el cual, del cual nadie nos va a arrebatar, Señor. Amén. Y proclamamos, Señor, por fe que somos tuyos y que no tenemos nada que temer. Fortalécenos, fortalece Amén. a nuestros hermanos que nos escuchan y sigue bendiciendo, Señor, a todas las iglesias. Amén. Que esta programación, que estos momentos de reflexión puedan ser de gran bendición para mis hermanos y para muchas otras personas. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga a todos. Estamos viendo sus saludos
Qué gusto que nos estén acompañando, se los agradecemos. Por favor, compartan esto con otros. Ustedes conocen personas que están sufriendo. Háganles saber que Dios tiene una palabra para ellos. Amén. Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Hasta luego.